La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Apolinar Veloso, un destacado economista, fue gerente del Banco Central, es profesor universitario, académico. Y como decía al inicio, autor de libros y de artículos sumamente interesantes que se publican en varios medios, pero especialmente en un periódico digital. Muy buenos días, Apolinar, como siempre agradecido de tu participación. Buenos días, Jacqueline. Gracias por la invitación. No, gracias por tu aceptar, porque yo sé que tú tienes muchos compromisos académicos y eso te limita un tanto la participación en programas. Un poquito, sí, así es. Y yo quiero comenzar, Apolinar, con el momento que estamos viviendo, ¿no? Complejo, con muchas incertidumbres, donde aquí hay uno siente un optimismo extraordinario, incluso aún en los mismos organismos multilaterales. Bueno, la CEPAL todavía pronostica 5.3, el Banco Mundial 5.3, tú tienes otra visión, y quisiera por eso que tú compartas tu visión sobre la política fiscal y monetaria que se está poniendo en práctica en estos momentos y hasta qué debemos esperar en los próximos meses de continuar esta situación en Ucrania y de continuar las alzas en los commodities. Mira, resulta muy extraño que organismos internacionales digan que el crecimiento económico será de aproximadamente 5%, cuando sabemos que la política monetaria que está siguiendo el gobierno lo que hace es justamente ralentizar. No me gusta ese término, pero ese es el que me llegó a la mente ahora, ralentizar la economía dominicana, es decir, recesionar la economía dominicana, porque la propuesta de política monetaria ha sido aumentar las tasas de interés. Y la tasa de interés es un encarecimiento de la inversión, de la misma manera que es un encarecimiento para el consumo duradero, es decir, el que se financia, el que toma un préstamo para comprar una casa, para comprar un carro o para comprar electrodomésticos también. Entonces, desde ese punto de vista, dos elementos importantes de la demanda agregada van a sufrir con la política monetaria, es decir, van a caer, de tal manera que si la demanda agregada cae y siempre la producción va siguiendo la demanda, entonces ¿cómo es posible que se vaya a mantener el crecimiento de la economía? Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos las condiciones internacionales de la economía. Estamos hablando de que, por ejemplo, la India acaba de anunciar la reducción a cero de sus exportaciones de grano. Entonces, eso complica. Eso complica bastante el panorama, además de, por los efectos de la guerra, también la caída de la participación en los mercados internacionales de grano de Ucrania y de Rusia. Pero además de eso, también tenemos, por el efecto de la misma guerra, el encarecimiento de los combustibles. Yo creo que todos esos elementos, si tú lo pones juntos, lo que te va a dar es una inflación. La inflación lo que hace es que merma desde el punto de vista real la demanda. Por consiguiente, la demanda no será del mismo tamaño. Podremos gastar la misma cantidad de dinero, pero la cantidad de bienes que adquirimos es mucho menor. Por consiguiente, todos esos elementos lo que apuntan es a que el crecimiento económico debe reducirse. Por lo menos eso dice la lógica económica. Ahora bien, la lógica política es otra. Cuando estamos hablando de lógica política y estamos hablando de que los funcionarios normalmente tienen el temor de irse a sus casas porque efectivamente digan lo que está pasando, pues todos hacen una celebración de cualquier cosa que no necesariamente tiene que ver con la verdad. Y justamente por eso los organismos internacionales lo que hacen es que repiten las informaciones que le dan los países. Los organismos internacionales, ninguno calcula ninguna estadística de ningún país, la reciben. Ni audita. Excepto que se lo pidan. Exacto. Por eso, en una conversación que yo tuve con un funcionario público, que yo le decía, que ellos decían, no, que los organismos internacionales refrendan, por ejemplo, las cuentas nacionales. Yo le digo, no, eso no es cierto. Lo refrendarían si existiera una carta que vaya del gobernador del Banco Central al Fondo Monetario Internacional pidiéndole que el Departamento de Estadística viniera al Banco Central y auditara las cuentas nacionales. Entonces ahí sí creería. ¿Pero eso se hace? Sí, claro que sí se hace. Claro que sí se hace. Incluso Argentina... ¿Pero en circunstancias particulares o un pedido rutinario? No, tiene que solicitarlo el gobierno. Aquí lo que ha hecho el gobierno es solicitar a un centro regional que venga y audite las cuentas nacionales. Pero eso es un centro regional, ¿no? Por eso digo, debe ser
la matriz en Washington que le pidan, Departamento de Estadística ven y analiza las cuentas nacionales y dice si eso está bien. Eso no ha pasado. No creo que vaya a pasar. Ahora, licenciado, no es la primera vez que en la República Dominicana sucede lo que algunos llaman un milagro económico. No es la primera vez. Mire, ahora mismo vemos que Aduanas dice que está recaudando en lo que va de año un 30% más. Claro, debe ser así, hay más inflación. PRC, también dice la DGI, también el gobierno debe estar recaudando más por el tema de los combustibles, por el costo que tiene, por el precio que se están vendiendo. Siguen llegando muchos turistas. Entonces, eso nos da una idea de que ciertamente la economía dominicana está muy bien, como dice el gobierno. Lo que pasa es que en un entorno internacional, y básicamente a partir de la globalización que comenzó a ocurrir a los principios de los años 90, todas las economías están interconectadas. Y lo que pasa en cualquier país que tiene relación comercial con la República Dominicana afecta al país. O sea, Estados Unidos efectivamente está afectado Canadá, está afectada Europa, y efectivamente todos esos países tienen relaciones comerciales con la República Dominicana. El doctor Leonel Fernández escribió hace poco un artículo diciendo que la mejoría económica de la República Dominicana en el 2021 estuvo básicamente ligado al desempeño económico en Estados Unidos, y que si ocurre lo contrario en este año, también ocurrirá eso mismo aquí, se replicará. ¿Usted lo cree así también? El Banco Central publicó un artículo de uno de sus técnicos diciendo que había una relación muy estrecha entre el crecimiento de la economía norteamericana y la dominicana. Incluso establecía que por cada punto porcentual que crecía Estados Unidos, la República Dominicana debía crecer 13. O sea, si crece uno allá, aquí debe crecer 13. Pero si es lo contrario también, entonces. Y también, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en la economía norteamericana? La economía norteamericana, justamente por el mismo tipo de medida de aumentar las tasas de interés, está comenzando a reducir uno de los sectores más importantes desde el punto de vista de demanda, que es la demanda por nuevas viviendas. Y ese segmento del mercado ha comenzado a sufrir. Ese es un indicador importante. Eso es un indicador importante. Pero en segundo lugar está el hecho de que ese es por parte del consumo, pero por parte de la inversión también comienza a haber, retardos en la respuesta de la demanda agregada sobre las tasas de interés. Lo que está ocurriendo evidentemente en Estados Unidos es que va a haber un crecimiento probablemente por debajo del 2%, un 1% pero de lo que había sido pero naturalmente. Hay muchas voces importantes que señalan que va a haber una recesión. Claro, ese es el otro asunto. Al mismo tiempo que hay gente que dice y funcionarios que dicen que todo va a estar muy bien, hay organismos internacionales que están anunciando que, incluyendo el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial, que están anunciando una caída. O sea, las proyecciones se han corregido y se han corregido a la baja. Por ejemplo, Estados Unidos se ha corregido un punto porcentual por debajo de lo que se esperaba. Se creía que iba a crecer 3%, pero no va a crecer 3, va a crecer 2. Entonces, pero en el pronóstico de octubre vuelven y bajan. Bueno, vamos a ver, porque hay correcciones que se hacen a las proyecciones, pero de la misma manera va a ocurrir en Europa. Entonces, ¿cómo es posible que en un ambiente que todavía no se ha terminado de desmontar la globalización, porque ha sufrido un retraso importante a partir de la guerra, todavía hay relaciones comerciales y de negocios que siguen siendo muy fuertes entre todos los países? De tal manera que tú no puedes tener una isla de bonanza en República Dominicana mientras el resto de las economías está sufriendo recesión justamente por las condiciones que enfrenta la economía. ¿Tú no crees que en la inflación dominicana hay un componente monetario? No, yo no lo creo. Y no lo creo así. Primero porque el Banco Central reaccionó muy tarde aumentando las tasas de interés. La aumenta en diciembre del año del 2021, cuando ya en abril, mayo, la inflación ya había, ¿cómo se llama?, despegado hacía muchísimo tiempo. O sea que desde abril, mayo hasta diciembre, el Banco Central no estuvo presente en la República Dominicana y se dio cuenta cerca de las Navidades y entonces aumentó las tasas de interés de política monetaria.
Pero a pesar de que tú tienes una tasa de interés de política monetaria que está en 6.50, viniendo de 3 a 6.50, es decir, más que duplicó, la tasa de inflación el año pasado, 2021, fue de 8.50, pero hoy es de 9.47. Entonces la efectividad de esa medida parece que no está dando resultados. ¿Y por qué no está dando resultados? No está dando resultados por lo siguiente. La tasa de interés alta lo que significa es que tú vas a sacar dinero de circulación, porque los ahorrantes aprovechan las tasas de interés más altas para hacer más ahorros, y eso significa una reducción de la cantidad, digamos, del dinero que se usa para demandar. Entonces, eso por un lado. Han aumentado los depósitos en los bancos comerciales, efectivamente, pero también y de la misma manera ha aumentado los préstamos bancarios. Y los préstamos bancarios desde enero hasta mayo han aumentado en 139 mil millones de pesos. Entonces, cuando lo que se quiere con la medida es que disminuyan los préstamos. Entonces tú puedes por un lado aumentar los depósitos, pero perfectamente. Eso no indica que hay más dinero y que la gente tiene más capacidad de endeudarse. Entonces eso es lo contradictorio, porque justamente lo que se está buscando es reducir la cantidad de dinero en circulación para bajar la demanda y quitarle presión a la producción. Y si sigue la demanda, ¿cuál es la interpretación que podemos darle a eso? Si sigue la demanda creciendo. ¿De préstamos? De préstamos, Sí. O que no puede haber una reducción de la inflación. Sí, pero si sigue ese apetito porque la gente puede. Bueno, pero esperemos un momento. Ellos tienen inflación, hay una inflación que está mermando. Por ejemplo, el que gana 21,000 pesos, cuando tú deflactas ese salario por el índice de precios, tú pierdes alrededor de 2.800 pesos, es decir, en poder de compra. Eso sin contar los impuestos que te han quitado, que cuando te quitan eso ya tú estás en serias dificultades. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Están creciendo los préstamos. Si están creciendo los préstamos, es decir, hay empresas que están utilizándolo para demandar y para poner presión sobre la producción, que es lo que no se quiere, porque según el Banco Central eso es justamente lo que presiona la inflación. Es decir, tú tienes una demanda creciendo mucho y una oferta limitada, pues evidentemente eso te genera inflación. Pero el comportamiento de los préstamos no está diciendo eso, que efectivamente la política monetaria haya tenido efectividad con reducir la cantidad de dinero en circulación para quitarle presión a la oferta. ¿Pero es que no se ha reducido el dinero en circulación? No se ha reducido. Ha aumentado. Sigue alto. Sigue alto. Por eso, entonces, las tasas de interés o son muy bajitas en el 6.50 que lo tienen, o sencillamente no hay ningún tipo de relación entre las tasas de interés y el comportamiento de los agregados monetarios. El Fondo Monetario Internacional escribió en el año del 2014 un artículo que se publicó diciendo que la tasa de política monetaria no tenía ningún efecto sobre las tasas de interés de los bancos comerciales. Es decir, que la tasa de interés la podía modificar el Banco Central cuando quisiera y los bancos comerciales seguían. Porque es que tú tienes que actuar sobre el circulante. Pero es que ellos seguían haciendo lo mismo. Claro, hubo una respuesta del Banco Central de que efectivamente eso no era así, un artículo respondiendo a del Banco Central. Pero, sin embargo, cuando tú te vas a otros artículos que ha publicado el propio Banco Central, efectivamente lo que decía el técnico del fondo evidentemente era mucho más razonable que lo que decía el Banco Central para defenderse. De tal manera que los instrumentos de política monetaria, como tú señalas, efectivamente deben estar en otro sitio, deben hacer, como dice el fondo, un fine-tuning para poder determinar efectivamente cómo es el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Porque efectivamente con las tasas de interés estamos viendo que tenemos más inflación y sencillamente la cantidad de créditos ha continuado subiendo a pesar de que el costo es mayor. ¿Y en Estados Unidos ha ocurrido lo mismo? No, en Estados Unidos... Porque aplicaron la misma receta, es decir, en otros países sí, pero también. El mecanismo de transmisión es distinto. Porque el mecanismo de transmisión es que la Reserva Federal lo que hace es comprarle al Tesoro bonos, ¿no? Y el Tesoro financia al gobierno. ¿Está bien? O sea, lo que hace es sencillamente que la Reserva Federal, el Tesoro emite bonos, es decir, emite una deuda, y esa deuda sencillamente la compran. La Reserva Federal gana, efectivamente, porque cobra una tasa de interés, y sencillamente hay mayor cantidad de dinero en circulación.
y esa cantidad de dinero en circulación, efectivamente, fíjate lo que ocurre. Inmediatamente hay una discrepancia entre la cantidad de dinero que debe circular y esa cantidad de bonos. Inmediatamente el Tesoro emite más bonos para limpiar la diferencia, de tal manera que no hay exceso de circulación monetaria en Estados Unidos. Es un mecanismo completamente diferente que ojalá existiera en la República Dominicana, pero la tesorería de aquí lo único que hace es hacer reporte de los ingresos. Coloca bonos cuando le parece al ministro de Hacienda. No coloca bonos justamente cuando ocurren las discrepancias entre ingresos y gastos del gobierno para cerrar esa brecha. Pero tampoco se lo vende al Banco Central, sino que lo pone en circulación al público, ¿no? A los bancos. Y entonces, efectivamente, tanto el gobierno como el Banco Central lo que han servido es de administración financiera de los bancos comerciales, gratuitamente y obviamente con un peso económico para el resto de la población, quien es que paga a través del gobierno parte de esos ingresos que tiene la gente con recursos del gobierno. Vamos a una breve pausa, Apolinar Veloz, que está muy interesante. Nos falta todavía la política fiscal y otros temas de interés. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Apolinar Veloz, distinguido economista, articulista, profesor universitario y asesor del Fondo Monetario Internacional. No sabemos, sí. No sabemos con cuál de las teorías nos quedamos. No sabemos a quién realmente a ciencia cierta creerle, en el sentido del pronóstico de la economía del mundo y de la República Dominicana. Unos ven el panorama excelente, de crecimiento, con mucho optimismo, pero de fuera y algunas personas locales también alertan sobre... Por ejemplo, el director del mayor banco en los Estados Unidos, hace poco hubo una entrevista con él, el director ejecutivo del JP Morgan Chase, y él declaró que los inversionistas tienen que estar preparados para un huracán económico en breve, ya. Algunos dicen que los próximos 24 meses serán fatales, terribles para la economía mundial, y nosotros estamos en el globo. ¿Con cuál de las dos versiones es que tenemos que quedarnos y qué tiene que ser el país frente a esas dos visiones, una de progreso y otra de que ten cuidado, que puede venir una catástrofe? ¿Dónde hay que quedar, dónde hay que quedarse, dónde hay que ubicarse y qué debe hacer un gobierno responsable para hacerle frente a lo que pueda venir? Bueno, tú estás viendo el gobierno responsable del lado de lo que hacen buenos pronósticos, pero no es así, porque los políticos normalmente quieren quedarse en el poder. De tal manera que cuando un político quiere quedarse en el poder, todos los pronósticos son buenos, aunque las políticas que estén tomando sean contradictorias al progreso. Por ejemplo, todas las políticas que se están tomando a nivel del mundo tienden a recesionar la economía en Estados Unidos, en cualquier sitio donde se habla de aumento de tasa de interés. Es así. Y aquí ha ocurrido lo mismo. Entonces, la República Dominicana no puede operar con una lógica económica que es diferente a la del resto del mundo, cuando el resto del mundo está haciendo lo mismo, y lo que se está justamente pronosticando es que habrá una caída del crecimiento económico. Obviamente, aquí tenemos algo que es muy sintomático, que es que hay un gobernador que ha estado en esa posición por un largo periodo de tiempo, cuyo éxito ha sido revelar las buenas nuevas del reino. Y las buenas nuevas del reino siempre son positivas. Pero porque eso le ayuda. ¿Ha funcionado? Bueno, el funcionamiento probablemente sea para ti, pero para el resto de la población no. Porque ¿y dónde está la pobreza? ¿Y dónde está el desempleo? ¿Cómo es posible que el ministerio, por ejemplo, diga de Economía y Desarrollo, que ahora un sector que compite con el crecimiento del empleo sean las amas de casa? Por el amor de Dios. Eso no es un sector económico, y es un sector económico que es pujante, que tiene más empleo que la zona franca. Fíjate qué modelo más interesante es ese. Entonces ahí hay un problema grave. ¿Y cuál es el problema grave? Sencillamente que se tiende a confundir lo que son las esperanzas y las expectativas que se tiene de seguir en un cargo público y sencillamente engañan a la población diciendo otra cosa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda decir que en la República Dominicana habrá crecimiento económico cuando usted tiene las tasas de interés que han subido, me dijiste 14%, cuando estábamos en 9, 10%? Entonces, eso es en la subasta. En la subasta. En los préstamos, hay más préstamos, pero esos préstamos son más caros. ¿Y quiénes van a pagar esos préstamos?
los empresarios lo van a pagar, pero quienes van a pagar los precios que van a significar los ingresos para esos empresarios, para pagar esos préstamos, somos nosotros. Entonces nosotros no podemos estar a gusto con tener las mercancías cada vez más caras y decir que estamos bien y que estamos en una economía que siempre crece. Por el amor de Dios, si yo me quisiera quedar en un organismo, siempre doy noticias buenas y que todo está muy bien, a pesar de que la mayoría de la población se le está llevando quien lo trajo. ¿Cómo es posible que haya subido el empleo, pero en la informalidad, que haya pasado de 51 a 58, y que el empleo formal haya bajado de 50 a 44? Entonces no me diga que una economía que está pujante y que se esperan cosas muy buenas de ella, que efectivamente tenga esos números, y que aquí habrá que esperar a que termine el año y vamos a ver cómo termina. No, pero esos son los informes que dan las instituciones del gobierno. Es el gobierno que está hablando. Y yo tomo lo que ellos están diciendo. Nunca voy a decirte nada que no sea con las cifras del gobierno, porque son tan simpáticas que me permiten hacer análisis bastante más reales de lo que ellos pueden hacer. El problema es que tanto los, dirigentes políticos, los que gobiernan el país y los funcionarios públicos entienden que se hacen graciosos con el poder sencillamente diciendo cosas que no están pasando. Entonces al presidente lo ponen a decir cualquier cosa, ¿no? Y sencillamente ellos se celebran un cumpleaños que efectivamente no ha ocurrido. ¿Cómo es posible que estemos hablando de un problema de pobreza importante en la República Dominicana y sencillamente estemos hablando de progreso? ¿Cómo es posible que podamos hablar de concentración del ingreso? No se ha hablado de la concentración del ingreso desde el año de 1998, cuando 100.000 personas de este país concentraban el 34% del ingreso, no la riqueza, ni siquiera hablamos de riqueza, el 34% del ingreso. Pasó Leonel y dio muchísimos regalos. Vino Danilo y siguió dando regalos, y este gobierno todavía sigue dando regalos y todavía no medimos la concentración del ingreso. Yo estoy seguro que probablemente si se mide la concentración del ingreso, probablemente estemos hablando de que el 50% de la riqueza en este caso voy a decir, nacional, esté en manos de ese mismo 2%, tal vez menos, o sea, menos del 2%. De tal manera que no es posible que una economía que sea próspera para todos no puede generar una gran cantidad de concentración del ingreso como ese, ni pobreza. ¿Cómo vamos a medir si creció o si no creció, amén de las cifras que pueda proporcionar el gobierno? No hay que ver las cifras del gobierno. Lo único que uno tiene que ver es las cifras del gobierno analizándola claramente. Cuando se analiza la pobreza monetaria, se dice que hay un ingreso disponible, que es el que se utiliza para medir eso. Ahora bien, ¿qué tiene ese ingreso disponible? Ese ingreso disponible tiene el salario, pero a ese ingreso disponible le suman lo que son las transferencias del gobierno, perfecto. Pero también, si usted vive en una choza, y es en una tierra del gobierno, entonces le ponen a ese salario una renta que usted supuestamente debe pagar en esa choza. Y también otros elementos que se suman ahí, que son parte de la propaganda pública del gobierno para sencillamente asistir a los necesitados. Todo eso lo suman y efectivamente salen de la pobreza, pero no es porque ganen un salario decente, salen de la pobreza porque el gobierno los ayuda. Entonces eso no es salir de la pobreza. Salir de la pobreza es cuando usted gane un salario mínimo. Porque usted no puede ganar un salario aquí, tú te ganas un salario aquí, y ese salario no es suficiente y tú tienes que ponerte ahí en la Máximo Gómez con un jarrito. Eso es una economía de limosna. Entonces hay que terminar con la economía de limosna. La economía de limosna no es consistente con el capitalismo desarrollado que quieren vender las autoridades dominicanas. O sea, estamos hablando de que el salario está muy por debajo de la productividad. Y todo el mundo sabe que los neoclásicos lo que plantean es que el salario debe ser igual a la productividad. Porque si uno dice, si hay una discrepancia tan grande de la productividad y el salario real, entonces ¿dónde se va la diferencia? ¿Quién se queda con ella? ¿Quién se queda con ella? ¿Quién se queda con ella? Ajá. Los empresarios. Entonces, ese sistema, yo no quiero compararlo eso con Marx, porque pareciera ser muy parecido a lo que planteaba Marx. Pero de una vez si uno dice que es Marx, dicen, no, pero eso es lo que está hablando de comunismo y de socialismo. No, es de análisis económico.
Entonces, si usted tiene esa condición en el mercado de trabajo, ¿por qué el salario no se aumenta? ¿Por qué el gobierno tiene que intervenir con los exiguos recursos que tiene para financiar la condición que debería tener el trabajador siguiendo lo que es la pauta de pago que debe tener el sector privado? Entonces el sector privado no hace eso, se está beneficiando hace mucho y por esa razón la concentración del ingreso tan grande que hay en el país. Entonces no puede ser que este sistema sea bueno para generar riqueza para un grupito y para empobrecer a la mayoría y que el sistema sea bueno. Eso yo no lo entiendo. El Banco Mundial lo puede decir porque los técnicos no viven aquí. Lo puede decir el Fondo Monetario Internacional porque ellos no viven aquí. Pero tráelos y no lo traiga con el sueldo del fondo, que es bueno. En aquí es un sueldo muy bueno, sino tráelo con el sueldo que ellos pueden ganar aquí para ver cuánto tiempo duran en la República Dominicana. A ver cuánto duran. Si se van de una vez o se quedan aquí ayudando al progreso del país. Apolinar, finalmente en pocos minutos, la política fiscal, la caída principalmente en el gasto de capital. Mira, ese es uno de los principales problemas que tiene el gobierno. O sea, una cantidad de capital bastante pequeña, o sea, una inversión muy pequeña de capital, alrededor del 12%, cuando tiene un 87.5% que está dedicado al gasto corriente. Y del gasto corriente, 20% se va en pago de deuda y el otro se va en transferencias fiscales, alrededor de 15%. O sea, 35% se va en esos dos rubros, nada más. Y tiene, obviamente, con todos los remiendos que se le hace al presupuesto, porque ahora tenemos un presupuesto complementario que no cumple con las condiciones que indica la ley para hacer presupuesto complementario todos los años, a pesar de que Danilo lo hizo todos los años. No cumple, porque cuando tú haces un presupuesto complementario, tiene que precederle una variación importante de más de 5%, es lo que se utiliza en el fondo, de que tus fuentes de ingresos se hayan modificado hacia arriba o hacia abajo para hacer un presupuesto complementario. Aquí no se dice que hay un aumento, mira, no, que la proyección que nosotros hicimos está por debajo de un 5% y que creció en 7% y que por esa razón hay que hacer un presupuesto complementario. Eso no se cumple. Se cumple que el gobierno tiene que gastar más y por eso se hace un presupuesto complementario. De tal manera que desde ese punto de vista la política fiscal está al garete. No tiene, lo único que sabe hacer el gobierno es gastar. Y efectivamente no hay ningún individuo de los neoliberales, empresarios dominicanos, que esté diciendo que el gobierno gasta mucho. Ahora el gobierno no gasta mucho, ahora el gobierno gasta. Y lo que gasta parece que lo gasta bien. Y todavía no sabemos en qué lo gasta. Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos un 64% de deuda PIB. Todo eso que se paga, alrededor del 20% de los gastos corrientes que se paga en intereses. No contemos lo que se paga por amortización, que si es así, sube bastante. Ese gasto no tiene ningún impacto en la demanda agregada de la República Dominicana porque se le paga a gente del exterior, ¿no? Que no tiene, lo único que tiene aquí es justamente intereses, es de que República Dominicana pague, de tal manera que eso se va y se va fuera del país. Se dice que el gobierno gasta más, pero al gastar más, el impulso fiscal que tiene el gasto del gobierno es menos del 1%, calculado por el Fondo Monetario Internacional y calculado también por el Ministerio de Hacienda. De tal manera que por cada peso que gasta el gobierno, el impacto que tiene en la demanda es de menos de 1 centavo. Entonces, no, esta política fiscal es una política fiscal del despilfarro. Y ahora tenemos que el Poder Ejecutivo gasta prácticamente la mayoría del ingreso porque está ocupado en sus APPs y en sus fideicomisos y tiene que recibir todo el dinero que pueda para financiar todo eso. ¿Vamos a salir a camino con eso? No, yo creo que vamos a tener una deuda bastante grande que se está acumulando. O sea, por ejemplo, Red Vial debe 53 mil millones de pesos. Eso no se pone en la deuda pública. Por ejemplo, y no hay manera de pagarlo. No, ahí está, son bonos que han emitido y están ahí. Ahora, hemos recibido, ¿cuánto recibe el fideicomiso de RD Vial por ingresos? ¿Sabemos cuánto paga de deuda? No sabemos nada de eso, porque eso es lo que es un fideicomiso, ocultar operaciones y activos financieros o activos de cualquier naturaleza de la vista del público. De eso se trata.
entonces eso es solamente beneficio para quien dirige esa empresa. Entonces, de esa manera, efectivamente, la República Dominicana, con esa política fiscal, no va a prosperar. Apolinar, muchísimas gracias. Brillante siempre tus exposiciones. Gracias a ustedes. Te esperamos pronto. Cuando gusten. Gracias.